Buenas tardes, Isabela, y bueno, un gusto de estar con ustedes, gracias por llamar. Bueno, Daniel, las novedades que están sucediendo nos tienen así como un poco preocupados. Y quién más que llamar a alguien experimentado en la materia económica, como Daniel Madeo, para que nos diga qué es lo que está pasando y el recambio en el gabinete. Bueno, yo creo que es muy difícil predecir el futuro. Lo que hay es que desentrañar las señales que nos está dando el actual gobierno. En esa línea yo creo que hay cuatro nombres o personajes que claramente han aparecido en estos últimos días, y que si uno trata de desentrañar el significado de lo que ellos son dentro del espectro político nacional, nos daría una idea de hacia dónde está yendo el gobierno. Esto no quiere decir que el rumbo sea el correcto, porque no conocemos medidas, no conocemos pensamientos, pero bueno, acá claramente el ingreso de Massa, que deja de ser presidente de la Cámara para ingresar al gabinete, y es una demostración de que el gobierno utiliza lo que yo llamaría una de sus balas de plata, o quizás sus balas de oro, ya que en lo que ha faltado en este último año y en todo el gobierno fue claridad en cuanto a los hombres y las pretensiones de cada uno. Si de algo podemos estar seguros es que Massa no tiene absolutamente ningún tipo de posibilidad de hacer algo a medias tintas. O sea, él necesita catapultarse como candidato a la presidencia de la nación, y para eso no tiene margen para fracasar. Claro. Por lo tanto, conociéndolo y conociendo sus virtudes, algunos de sus defectos, que todos los tenemos, evidentemente estamos en manos de una gestión económica que ha puesto el gobierno nacional, ha puesto en manos de una persona que gusta de armar equipos, que tiene buena gente a su alrededor, buena gente en cuanto a lo profesional y a sus intenciones, y que bueno, solo el devenir de los acontecimientos deparará el éxito o el fracaso. Sumado a esto, los mercados van a responder. A ver, los mercados van a responder bien, siempre van a responder bien cuando hay expectativas de mejoras, pero por eso quería completar un poco la idea de qué es lo que están viendo los mercados, porque como te dije anteriormente, acá hay cuatro personajes, digamos, uno es Massa, que sería el actor principal, otro es Mansur, que lejos de alejarse de la jefatura de gabinete, que quizás era lo que mejor le cabía a un Massa como para controlar la gestión de gobierno, Mansur no pasa a un segundo plano, sino que yo creo que adhiere una acción relevante, y esa acción relevante pasa a que, sin lugar a dudas, ha tomado el control de la situación la Liga de Gobernadores. Esa Liga de Gobernadores que a todas luces yo siempre he alentado a que, por una cuestión de federalismo, justamente tenían que ser los gobernadores los que de alguna manera tenían que marcar el rumbo del gobierno. Por lo tanto, celebro que los gobernadores hayan hecho una demostración de fuerza
y de alguna manera hayan torcido el rumbo del gobierno, bueno, echando manos de Sergio Massa, pero reitero, no pasando a un segundo plano a Mansur. Esa lectura es muy importante por lo siguiente que voy a decir, porque escucho continuamente hablar de que el gobierno está en manos de Cristina y que Cristina esto y que realmente la vicepresidenta es el tercer personaje que en esta historia que creo que demuestra una gran habilidad política y que sí de alguna manera respeta la idea de que todo estaba muy mal hasta ahora y que por supuesto tenía que dejar fluir una serie de decisiones políticas y fue, creo, una persona que se allanó a estos cambios y a muchos otros cambios que están por venir. Y el cuarto personaje es que la vuelta de Scioli a Brasil no es una vuelta inocente. No es una vuelta inocente porque en Brasil va a haber elecciones dentro de 3 meses y el rumbo de esa elección va a dar quizás una nueva trayectoria al gobierno argentino. Por lo tanto, bueno, yo creo que esos 4 personajes están delimitando de alguna manera una línea de acción a futuro. ¿Cómo van a reaccionar los mercados? Yo creo que los mercados van a reaccionar positivamente y van a esperar una serie de medidas. Si esas medidas son en la trayectoria que tienen que tener, bueno, evidentemente habrán acertado con el rumbo. Creo que va a ser muy, muy importante la definición en cuanto a qué es lo que va a suceder con el Banco Central. No resiste la idea de mantener a Miguel Pelle dentro de la estructura del Banco Central, y yo creo que un recambio en el Banco Central va a oxigenar mucho la expectativa expectativa cambiaria y la expectativa de los mercados y la expectativa monetaria. Después, a partir de ahí, hay otras cuestiones que ya escapan al ámbito de decisión nacional, porque estamos viviendo una tercera guerra mundial, que no se está delimitando solamente militarmente en Ucrania, sino que están sucediendo cosas a nivel mundial, y esas cosas a nivel mundial tienen sus coletazos en todos los países del mundo, y se amplifican en países como la Argentina. Que suba el dólar a nivel mundial o que suban la tasa del dólar a nivel mundial, eso no beneficia a la Argentina, y suceden cosas en todas partes del mundo, como el valor de la energía. Hoy no se sabe si París va a tener luz dentro de 60 días. O sea, estamos viviendo una situación caótica para la cual el gobierno argentino no estaba preparado, como no estaba preparado para enfrentar la pandemia mundial que sucedió. Por lo tanto, yo creo que el recambio del gabinete oxigena la posibilidad de enfrentar justamente estos desafíos mundiales, estos desafíos globales que se están sucediendo, como para enfrentarlos mucho mejor. Si tendrán éxito o no, bueno, yo como argentino y como político argentino, lo único que espero es que tengan éxito, y lo único que recomiendo a todos es mantener la unidad en las actuales circunstancias, porque el abismo al que nos enfrentamos es mucho más profundo del que estamos viviendo. Claro, Daniel, Madeo, ¿crees que es un manotazo de ahogado esto, o crees que es algo que ya venía elaborando el gobierno y lo dilataba? Porque la salida de Batakis fue muy llamativa. En el avión creo que se enteró que se quedaba, que se tenía que volver a la casa. La verdad, yo esperaba esto hace unos 4 meses. Creo que la salida de Guzmán aceleró el proceso.
lo de Bataki fue parte de un interinato donde se estaban dirimiendo cuestiones políticas. Fue a poner la cara al Fondo Monetario cuando vio que la situación era mucho más grave que la que digamos de la que se esperaba. Las respuestas no fueron lo suficientemente importantes o beneficiosas como era lo que estaban buscando. Esto aceleró la posibilidad del cambio. Manotazo de ahogado no es, ya que si analizamos la situación política y que dentro de 9 meses vamos a tener que parir candidatos en todos los espacios políticos, estaba cantado que los candidatos del gobierno eran Scioli o Massa, que el gobierno no tiene candidatos, y que eso, bueno, iba a derivar en algún tipo de movimiento como para que esos candidatos se mostraran. Reapareció Scioli. Quizás Scioli no tuvo el lugar esperado, pero de ahí en adelante se aceleraron los plazos, y quizás eso tenga mucho que ver con la situación externa, la situación donde a nivel mundial se están dirimiendo cosas. Y creo que la elección de Brasil para la Argentina es muy, pero muy importante. Y creo que una definición de esa definición va a marcar un rumbo para la posibilidad de la Argentina producir una unión monetaria con Brasil. Claro. ¿Vos crees que esto de la salida de Batakis, la renuncia de Guzmán, el nombramiento de Scioli, todo esto nos va a llevar directamente a no pagar la deuda, porque tenemos los vencimientos y no podemos hacerle frente a eso? No, yo creo que yo creo que eso está muy lejos de producirse. Los vencimientos se van a pagar, va a entrar capital. Lo que sucede es que hay un coro un coro propagandístico que trata de tirar piedras en cuanto a la situación del gobierno. Yo creo que la situación es complicada, pero es complicada por el hambre, por la indigencia, por la pobreza. A nivel monetario yo creo que el control de la inflación o el control de la situación cambiaria está a la vuelta de la esquina. Solo hace falta cambiar las expectativas. Claro, y creo que lo que está intentando el gobierno hacer es eso. Que no quiere, que la expectativa del campo, que los agropecuarios no quieren vender el cereal. No, yo creo que la especulación en cuanto al cereal existe siempre y va a existir siempre, pero dependerá de la decisión del ministro de Economía o del superministro de Economía que tenemos en cuanto a que esa liquidación del campo se acelere. Yo creo que en ese aspecto las decisiones son bastante fáciles de tomar. Lo que espera el campo es una mayor retribución. No nos olvidemos que hoy lo que recibe un productor argentino está alrededor de los $200 por el quintal de soja, cuando en Brasil o en Estados Unidos o en otros países se está alrededor del 400, el 500, el 600%. Es $600, perdón. Entonces yo creo que lo que está pasando justamente una especulación en cuanto a que se está esperando una mejor liquidación y deposición cambiaria como para poder liquidar los cereales que están siendo retenidos.
Eso claro, es lo que está sucediendo. Hablando con los agropecuarios, por ejemplo, ellos me decían que a este precio, a este cambio, a lo que el valor de la soja, ellos no pueden hacer frente a la próxima cosecha. Sí, por supuesto. Y además hay un problema muy grave. Claro, los insumos son en dólares. Sí, pero hay un problema muchísimo más grave, por eso siempre hablo del frente externo, el problema de los fertilizantes en el mundo. Rusia era el mayor productor de fertilizantes mundiales y esto está produciendo un problema muy grave a nivel mundial en cuanto a que los agricultores no van a poder tener buenos rindes en sus cosechas en todas partes del mundo. Entonces, nos espera o sea, acá hay una serie de variables que se han juntado, que son variables de carácter nacional y otras de carácter regional y otras de carácter internacional. Por eso hablaba de la elección en Brasil, por eso hablaba de el cambio de expectativas en la Argentina, por eso hablaba de qué es lo que va a suceder a nivel global con la guerra entre la OTAN y Rusia, que se está dirimiendo en territorio ucraniano para la poca suerte que ha tenido el pueblo ucraniano de estar metido en esto. Y veremos qué es lo que decide el pueblo europeo cuando no tengan luz o no tengan gas, qué es lo que van a opinar de sus políticos o de sus líderes políticos, qué es lo que va a suceder con la elección de mediano término en los Estados Unidos. Entonces acá hay una serie de variables internacionales que condicionan a la Argentina. Y bueno, veremos cómo el gobierno con habilidad o torpeza enfrenta esas decisiones. Todo eso está por verse. Lo que sucede es que el polinomio matemático ha aumentado las incógnitas. Entonces hoy un ministro de Economía, un presidente o el que sea, en toda parte del mundo, se enfrenta a diferentes condiciones. ¿Por qué? Porque la ecuación ha sumado una cantidad de variables que son impredecibles. Entonces, acá depende de la viveza, depende de la cintura, depende de los contactos políticos, y en todo eso creo que Sergio Massa es una persona muy hábil, creo que tiene olfato político y está rodeado de buenos intérpretes económicos. Y bueno, a partir de ahí deseemos y esperemos que tenga éxito en su gestión. Por eso creo que es lo único que podemos pedir como ciudadanos argentinos y pedirle a la oposición y a los medios de difusión principalmente que tengan un poco de paciencia en cuanto a dejar implementar las medidas. Y si las medidas son exitosas, no me cabe la menor duda que Argentina puede salir muy fácilmente de la situación en la que se encuentra. Las condiciones internacionales están a favor de la Argentina. Las condiciones regionales están a favor de la Argentina. Solo debemos aprovecharlas. Bueno, de eso depende el éxito de este gobierno, que le queda muy poca vida como para demostrar si tuvo y tendrá la capacidad de conducir a la Argentina a un escenario de prosperidad. Perfecto, y la verdad que agradezco profundamente que con esta posibilidad que nos das de ver un poquito de luz allá al final del camino, podamos ir hacia allí y aspirar a que todos los funcionarios y todos los argentinos podamos apoyar y unificar, como así decís, este rumbo que, aunque nos guste o no, tenemos que pelear juntos por nuestra Argentina, ¿no? Por supuesto, ¿no? El éxito de un gobierno es el beneficio para toda la ciudadanía. Y hacer política, como veo a muchos colegas haciendo política, buscando el fracaso
del político de turno o del gobierno de turno realmente es lamentable y repudiable. Por lo tanto, un clásico de los medios, ¿verdad? Y es un clásico de los medios. Lamentablemente, bueno, los medios que de alguna manera son parte de la política, especialmente en la Argentina, en todas partes del mundo sucede, pero no tan abiertamente como es en la Argentina. Y eso es muy, pero muy lamentable. Lástima que la gente no lo interprete de esa manera. Sí, yo discuto mucho a veces con muchos amigos porque se la pasan mirando tal canal o cual canal, lo mismo, no importa de qué bando estén, y yo creo que ese no es el verdadero periodismo. El verdadero periodismo tiene que ser equilibrado, informar, que la ciudadanía genere su propia opinión. En la Argentina los medios tratan de generar opinión. Y claro, eso es opinión, y eso es lo más grave que le puede ocurrir al televidente o al oyente cuando quiere sacar una conclusión. Exactamente, porque no informan. O sea, en vez de informar, tratan de inducir opiniones. Y eso la gente no se da cuenta, o algunos o muy pocos se dan cuenta. Y eso es lo que lamentablemente conduce a la Argentina a esta situación. O sea, los medios de difusión en la Argentina no son el cuarto poder, son el segundo poder. Porque el primer poder es el gobierno, el segundo poder son los medios que tratan de imponer a alguna de las terceras, cuartas o quintas opciones de poder que puedan llegar a existir, llámese sindicatos, llámese frentes agropecuarios o industriales. Hay varias corporaciones que forman la Argentina, pero sin lugar a duda la corporación de los medios en la Argentina no es el cuarto poder como se habla mundialmente, es el segundo poder. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo digo yo que he vivido, vos creo lo sabes muy bien, he vivido en carne propia esa forma de inducir o de tratar de inculpar a personas inocentes, y bueno, eso realmente es muy lamentable y la gente no se da cuenta de eso. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo y comparto tu opinión. Daniel Madeo, muchas gracias. Sé que estabas ocupado, que tenías otras responsabilidades a tu cargo, pero bueno, tomarte el tiempo para explicarnos de la manera que lo haces, lo agradezco profundamente cada vez que participas del programa. Bueno, te agradezco mucho. Siempre hay algún tiempo como para hablar con vos, que sos una gran periodista, y además de eso para dar una visión diferente de lo que realmente pensamos. Claro, y es lindo terminar un viernes así, ¿no? Con algo de esperanza. Así que muchas gracias, Daniel Madeo. Bueno, muchas gracias, y a los oyentes un último mensaje, y el mensaje que le debemos dar es que la Argentina está en una posición muy, muy buena como para salir de lo que estamos viviendo. Así que solo falta unidad, coraje y mantener la esperanza. Perfecto. Así será. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por llamar. Que sigan bien. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Daniel Madeo, presidente del Partido Federal. Qué lindo, ¿no? Terminar un viernes así, con estas noticias desalentadoras durante toda la semana, y un viernes ahí con esa luz de esperanza.